temas que hemos revisado en sesiones pasadas respecto al área de triángulos y trapecios, pero sobre todo trataremos de divertirnos un poco, recordando, analizando y afianzando un poco el conocimiento y ejercitando nuestras mentes. Dice, referente al desafío 50 llamado Divido figuras, de nuestro libro de desafíos matemáticos, y quien responda primero y correctamente, como ya dijimos, ganará un punto. Okidoki, maestro. Entendido y anotado. Espero que nuestras compañeras y compañeros que nos están viendo estén tan listos como yo para la primera pregunta. Esperemos que sí, Ale, pues esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el área de una lámina rectangular que tiene las siguientes medidas? 3 metros de largo y 4 metros de ancho. Yo la tengo, yo sé, maestro, son 12 metros cuadrados. ¡Óchala! Eres muy rápida, Jenny. Yo apenas lo estaba pensando y resolviendo. Necesitamos que nos expliques tu respuesta. En casita también pongan atención para ver si lo resolvieron correctamente. Ok, con la información que nos dio, me di cuenta que la lámina tiene forma rectangular. Así que para calcular el área de un rectángulo, empleamos la fórmula de base por altura. En este caso sería 3 metros de largo por 4 metros de ancho. Y nos da 12 metros cuadrados. ¡Correcto! Primer punto para Jenny. La fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Y recuerden que es importante mencionar que el resultado es en unidades cuadradas, porque hablamos de la medida de una superficie. ¡Yay! Empecé bien. Ahora sí, ¿cuál es la siguiente pregunta? La pregunta dice así. Si trazamos una diagonal en un rectángulo, ¿obtenemos 2 triángulos iguales? ¡Sí, maestro! Tenemos 2 triángulos iguales. Ok, Ale. Necesitamos que nos expliques para ver si tienes el punto. ¡Ay, qué nervios! Bueno, aquí va. Aquí tenemos un rectángulo. Trazo la diagonal, los recorto, los superpongo y coinciden todos sus lados. ¡Son los mismos! Y... ¡empataste, Jenny! Tu respuesta, Ale, es correcta. Sigamos con nuestra pregunta. Los triángulos son la mitad del área de un rectángulo, siempre y cuando tengan la misma altura y base que el rectángulo. Nuestros alumnos en casa, ¿qué opinan? ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic! ¡Yo la tengo! ¡Sí, maestro! ¡Sí! A ver, ¿por qué dices que sí sale, Ale? Porque en la figura anterior solo trazamos una diagonal en el rectángulo para saber que tenemos 2 triángulos y esos triángulos tienen la misma base y la misma altura que el rectángulo. Pero como son 2, el área del rectángulo se divide a la mitad. Esos triángulos tienen la misma base y la misma altura que el rectángulo, pero como son 2, el área del rectángulo se divide a la mitad. Así es, Ale. Es correcto. El marcador, niñas y niños, es 2-1. Espero que en casa también hayan contestado correctamente. Confío en que sí van acertando, anotando su ver al final de la sesión si obtuvieron mejor puntaje que las competidoras que aquí en el estudio. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Hay más? Si el área de un triángulo corresponde a la mitad del rectángulo que tiene la misma base y la misma altura que el triángulo, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? Allá en casa, ¿se saben la respuesta? Yo la tengo, yo tengo la respuesta. Si la fórmula del rectángulo es base por altura, el triángulo es la mitad, es base por altura entre 2. Respuesta correcta. La fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Nuestro marcador 2-2. Sigamos respondiendo más preguntas, que todavía no acaba esta competencia. ¡Ay, cuánta responsabilidad! El marcador está muy parejo, maestro. Y es que, aunque yo soy obviamente genial, pues la verdad es que Jenny es súper buena. Pero bueno, resolvamos otra pregunta, a ver si la acierto. Además, yo creo que nuestras compañeras y compañeros en casa también llevan varios puntos. Sí que sí. Así que no me confiaré. ¿Listos? Muy bien, Ale. Prevenidas todas y todos. Siguiente pregunta. Sí. Tenemos un rectángulo de 2 metros de base y 5 metros de altura. Si trazamos una diagonal, ¿cuánto mide el área de cada triángulo? Yo, recontra yo tengo el resultado, ¿Sí? A ver, ¿cuál es el resultado, Ale? Recuerda que debes explicarnos el procedimiento. Sí. Casa, ¿ya lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tienen? Aquí la explicación. ¿Sí?
Calculemos el área del rectángulo y es 2 por 5, me da 10. Y al dividir el rectángulo por una diagonal se forman dos triángulos iguales. Por lo tanto, su área queda dividido en dos. Así, cada triángulo mide 5 metros cuadrados. ¡Sí! Bien, el área de este triángulo es de 5 metros cuadrados. Punto. ¡Sí! Marcador 3-2. Está muy cerrada. Seguimos las preguntas. Siguiente y dice así. Si tenemos un triángulo que mide de base 4 metros y 6 metros de altura, ¿cuál es el área del rectángulo que tiene las mismas dimensiones? Esa yo me la sé, yo lo tengo. El resultado es 24 metros cuadrados. Ok, para otorgarte el punto, ¿por qué dices que son 24, Jenny? En casa, ¿tienen el mismo resultado? Ok, nos está pidiendo el área del rectángulo y como tienen las mismas medidas que el triángulo, entonces solo multiplicamos base por altura y quedaría 4 por 6 igual a 24 metros cuadrados. Eso es... ¡correcto! ¡Wow! Con los datos que tenemos del triángulo, obtuvimos el área del rectángulo. Así que eso es un punto para Jenny. ¡Ya! Otra vez están empatados, 3-3. ¿Qué les parece? Ha sido un concurso muy parejo. Pero, maestro, ¿hay más ejercicios? No quiero que quedemos empatados. Claro que tenemos más preguntas. Pongan mucha atención. Sí. Si el área de un triángulo mide 10 metros cuadrados, ¿cuánto mide el área del rectángulo cuya base y altura son iguales a las del triángulo? Yo tengo la respuesta y son 20 metros cuadrados. Muy bien, para el punto. ¿Cómo lo resolviste, Jenny? Allá en casa, ¿qué resultado tienen? Atención, Jenny. Pues mira, muy fácil. Bueno, más o menos fácil. Si el área de un triángulo es la mitad de un rectángulo que tiene la misma base y la misma altura que el triángulo, eso significa que el área del rectángulo es el doble del área del triángulo. Por eso multipliqué 2 por 10 y son 20 metros cuadrados, que es el área del rectángulo. Y eso es... ¡correcto! Punto para ti, Jenny. El marcador ahora va 4-3. ¡Ay! ¡Híjole! Eso, vamos arriba por un puntito. Pero todavía tenemos otra pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta dice así. ¿Cuál es el área del siguiente triángulo? Son 27 unidades cuadradas. ¿Sí? ¿No? Sí, son. Sí, estás concentradísima, Jenny. Y para el punto, cuéntanos, ¿cómo lo resolviste? Pues como tiene base de 9 y altura de 6, primero multipliqué 9 por 6 y son 54. Lo dividí entre 2 y son 27. Lo resolviste muy bien. Y Jenny, se empieza a despegar. Niñas y niños, allá en casa, nuestro marcador acá en el estudio es de 5-3. Vamos, Ale. No te rindas, que vamos de nuevo con nuestra competencia. En el siguiente ejercicio tenemos que calcular el área del siguiente triángulo. A ver, tengo que ganar. Ya, el resultado es 33 unidades cuadradas. Bien, Alejandra. Para el punto, explica tu respuesta y en casa comprobemos tu resultado haciendo la operación. Te escuchamos, Ale. Bueno, utilicé la fórmula base por altura entre 2 para conocer el área de un triángulo. Y entonces multipliqué 11 por 6, son 66, entre 2, 33 unidades cuadradas. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Igual de cuadrado? El resultado, Alejandra, es... ¡correcto! Esto está emocionante y aún no se acaba. En nuestro marcador, niñas y niños, vamos 5-4. Viene arriba por una nariz. Sí, por una nariz. Esto está cardíaco. Pero bueno, sigamos, compañeras y compañeros. Vamos a ganar. Maestro, ¿cuál es la siguiente pregunta? Pues, y entrando a la recta final, nuestra siguiente pregunta dice así. Calcula el área del rectángulo y el área del triángulo marcados en esta imagen. Yo, maestro, ya tengo los dos resultados, yo. Por favor, te escuchamos. Sí. El área del rectángulo es de 32 unidades cuadradas. Porque utilicé la fórmula de base por altura, que sería 8 por 4, que es igual a 32 unidades cuadradas. Vas muy bien, Ale. Y para el punto, te pregunto, ¿el área del triángulo cuál es? Ya solo dividí 32 entre 2 y el área del triángulo es igual a 16 unidades cuadradas. Muy bien, Alejandra. Esto está empatado. Empataste el juego.
¡Qué gran competencia! Lo has hecho muy bien, todas y todos. Uf, vaya que sí, maestro Yair. Uy, esta sí que ha sido una competencia muy dura. Les prometo que ya organizaremos otra competencia posteriormente. Lamentablemente, esta se acabó. Ahora es momento de terminar con nuestra clase.